bien, listo, ya estamos grabando. Muy bien, entonces, de manera de repaso de un tema que nosotros vimos en la clase anterior, vimos acerca de los destornilladores de tipo Torx, que venían de diferentes medidas, de medidas de la T9 hasta la T40 aproximadamente ahí existe, de la más pequeña hasta la más grande, como ustedes pueden ver en la imagen, de la pequeña hasta una que es, obviamente su tamaño es mucho más grande. Una de las características principales es de que este tipo de destornillador, su punta tiene una característica de 6, ¿sí? De 6 puntas. Entonces, eso lo hace, como quien dice, identificar. Más se caracteriza siempre porque son de modelo como tipo estrellas, ¿sí? Pero con la diferencia que tiene más punta que el de estrella ordinario, que el de la familia de los Philips, ¿sí? Bien, vamos a leer un ratito lo que dice allí y con eso pasamos a la siguiente diapositiva. La diapositiva que tengo yo presentando es parte del complemento, obviamente, de la clase, ya que ustedes hicieron la investigación y tienen obviamente en su cuaderno la teoría más ampliada, ¿no? Bien, ¿qué es un torch? Un torch es la patente de un tipo de cabeza de tornillo caracterizado por una forma estrellada de 6 puntas, ¿sí? Entonces, la diferencia del Philips, que viene solamente de 3 puntas, acá en el torch viene de 6. Esa es una de las características principales. Dice que fue desarrollado en 1967 por Cankar Textron, ¿sí? Desde ahí es donde viene el nombre, ¿no? Desde su apellido, Textron. Entonces lo llamó Torch. Muy bien. Y los que no conocen dicho estilo suelen referirse a ellos como destornillador estrella. Comúnmente, si usted no conoce, obviamente, ahora usted lo conoce, pero si usted no lo conocía, al ver este tipo de destornillador, usted le podría haber dicho destornillador estrella, ¿sí? Porque tiene un parecido, obviamente, por las puntas, sino que en este tipo de familia de destornilladores vienen más. Ok, aunque ese es el nombre de los destornilladores Philips, exacto, ¿sí? En el concepto lo dice. Aunque ese nombre de destornilladores son de los Philips. El estrella es de los Philips, ¿sí? Bien. Vamos a la siguiente diapositiva y pasando de a otro tema ya diferente, vamos a encontrar sobre la identificación de los nombres y propósitos de las características de los cables internos. Nosotros en cierta forma ya hemos hablado de esto de aquí, pero ¿para qué sirven estos cables? Quisiera la participación de cualquier estudiante que me indique de que para qué sirven estos cables de aquí. ¿Cuál es la función de cada uno de ellos? Los tres cumplen la misma función en realidad, ¿sí? Los tres cumplen la misma función, pero ¿cuál es la función principal de ellos? A ver, ¿qué me dice usted? Conducir los datos. Bueno, por ahí ya se adelantó el señor Kinder, ¿sí? El señor Kinder, para la transmisión de datos, pero vamos a aprender algo más el día de hoy. ¿Sí? Vamos a aprender algo más el día de hoy. Ya sabemos que es para la transmisión de los datos, lo hemos visto en algunas veces, ¿sí? Muy bien, pero vamos a aprender qué cantidad de pines tiene cada uno de ellos, ¿sí? Qué cantidad de pines. ¿Por qué? Porque si en algún caso por ahí nosotros nos toca y decir cómo se llama o cuál es el nombre del cable que tiene 34 pines, que es para la transmisión de los datos. Ah, muy bien. El de 34 pines, por ejemplo, es el FDD, que significa Floppy Disk Drive, ¿sí? No lo he puesto aquí, pero vamos a ponerlo. Vamos a ponerle aquí Floppy, ¿sí? Disk Drive. Floppy Disk Drive, ¿no? Este de aquí obviamente está hablando a un cable exclusivamente para lo que eran las antiguas disqueteras. ¿Ok? Muy bien. En la actualidad no se lo utiliza mucho, pero si vemos por allí algún cable con una cantidad de 34 pines, sabemos que es el floppy disk drive. Muy bien, pero vamos a leer lo que dice en el concepto. Dice, tiene hasta dos conectores de 34 pines para las unidades, ¿sí? O sea, hasta dos conectores. En realidad pueden venir más, porque antiguamente se utilizaban, por ejemplo, varias disqueteras, pero en este caso
solamente dicen el concepto que eran dos, ¿sí? Y un conector de 34 pines para la controladora de la unidad. O sea, eso quiere decir que en este caso las disqueteras antiguas, pues que tenía este tipo de conector para pues, conectar el cable FDD, también obviamente traían la tarjeta madre, porque si hablamos de un cable tenía que ir conectado o tener obviamente una relación de la comunicación. De ley no solamente va a ir conectado solamente en el dispositivo, sino también en nuestra placa madre. Bien, siguiente cable, ¿sí? Que es el conector de datos PATA. ¿Sí? El conector de datos PATA. Este tipo de cable sí que duró mucho, ¿sí? Duró bastante tiempo en el mercado. Y se puede decir que hasta el día de hoy pueden haber por ahí computadores todavía que existen con este tipo de conector de cable de datos tipo PATA. También entre paréntesis se lo conoce como IDE, ya que IDE obviamente es la tecnología que tiene obviamente el controlador. ¿Sí? Tiene 40 conductores hasta dos, ¿sí? Hasta dos conectores para la unidad. ¿Sí? O sea, eso quiere decir que este tipo de datos PATA hace la misma función que el FDD. Y en realidad los tres hacen la misma función, ¿sí? Pero vamos a preguntar por aquí, en el caso de los PATA, ¿qué tipo de dispositivo conectaba con este cable, por ejemplo? Vamos a preguntar por aquí. Ya lo habíamos visto anteriormente, lo habíamos hablado, ¿sí? De manera así rápida, ¿no? Bueno, este cable sirve para conectar tal cosa y también tal cosa. Habían dos dispositivos, el uno súper que importante y el otro pues en su tiempo fue importante, en la actualidad ya no, ¿sí? Pero en su tiempo fue importante. ¿Y qué tipo de dispositivos conecto yo con el cable de tipo PATA? Ya sabemos ahora que tiene ¿cuánto? 40 conductores, ¿sí? Vamos a preguntar, a ver, ¿qué me dicen por aquí? ¿Qué me dice usted, Lindao? ¿Qué tipo de dispositivo conectaba con el cable de datos PATA? ¿Se acuerda de esa parte? Es el cable que tenemos acá de color azul, el terminal de color azul. Ese de allí es. ¿Qué me dice usted, Intriago? No me acuerdo, profe, No cuál se era. acuerda. Muy bien, Bonet. Lo hemos hablado, pero obviamente me imagino que algunos estudiantes tienen que haberse olvidado. Lo hemos visto, se lo he mostrado en cámara, ¿no? Del año anterior, acerca de este cable. Sabemos que todos son para datos, pero ¿qué tipo de dispositivo conecto con el cable PATA? Era muy exclusivo. O sea, era muy utilizado. Y hasta el día de hoy me imagino que hay máquinas por ahí todavía de las viejitas que lo tienen. Bueno, Medio duro, ¿no? así es. Muy bien, Quintero. Bueno, ya lo iba a decir, pero hasta eso, a último segundo, Quintero salió por ahí a participar. Muy bien, así es, señor Quinteros. Y bueno, y para todos, chicos. El cable de datos PATA, ¿sí? Es un cable muy exclusivo para conectar los discos duros, ¿sí? Y el otro elemento que conecta también era para la unidad óptica del computador, ¿sí? ¿Cuál es esa unidad óptica? La lectora de CD, ¿sí? La lectora de CD. Entonces, antiguamente sí era muy utilizado, chicos, aunque ustedes no lo crean, ¿sí? Muy utilizado la lectora de CD. En la actualidad, pues, ya no se lo utiliza realmente mucho, ¿sí? Tuvo un tiempo de mucho apogeo, se convirtió en un dispositivo muy vendido, debido a que cuando salió esto de la tecnología de los CDs, ¿sí? De los CDs, por la música, por los juegos, por los documentos, ¿sí? Por las películas. Eso fue, creo que, uno de los temas principales. Música y película. Fue muy utilizado, ¿sí? Fue muy utilizado, ya que obviamente en ese tiempo pues el CD pues se convirtió obviamente muy popular debido a que nosotros podíamos ver películas en casa, ¿sí o no? Por medio de dispositivo del DVD.
ya está obsoleto, ya nadie lo utiliza. ¿Sí? El DVD pues para algunos que de pronto lo tuvieron, ¿sí? Era un dispositivo muy popular porque cuando nosotros queríamos ver películas habían muchos negocios incluso donde habían donde vendían CDs de películas, ¿no? Fue muy popular realmente, bastante popular en su tiempo. Sí, entonces este tipo de cable en la computadora permitía conectar primero al disco duro, ¿no? Que obviamente es nuestro dispositivo de almacenamiento interno. Segundo, a la lectora del CD-ROM, ¿sí? A la lectora de CD, donde nosotros podíamos obviamente leer la información que nosotros ingresábamos por medio de del disco, ¿no? Muy bien, excelente. Y por último, ¿sí? Tenemos al cable de datos SATA. Este sí es muy utilizado en la actualidad, uno que todavía no ha sido reemplazado y que por el momento quizás dure todavía algunos años más. ¿Sí? Tiene un total de 7 conductores internamente. Tiene un total de 7 conductores. Un conector de llave para la unidad y otro conector de llave para la controladora de la unidad. ¿Sí? Muy bien. Los conectores tanto como FDD y los conectores PATA no se podría decir que tienen una llave, pero sí que eran bastante seguros, porque al conectarlos se tenía que hacer una cierta presión, entraban a presión, ¿sí? La diferencia del FDD y del PATA, que entraban a presión. En el caso del SATA, como es más pequeño y solamente es de contacto, digamos que es necesario utilizar una llave, y por eso en este tipo de cables se puso allí un dispositivo que es como una especie de llave, ¿no? ¿Para qué? Para que no salga con facilidad, ya que el cable es mucho más pequeño y no entra con una gran presión. Entonces eso digamos que es una de las características más importantes. Muy bien. Una de las diferencias obviamente de cada uno de ellos es que poco a poco fue, como quien dice, suprimiendo el espacio. El FDD obviamente eran exclusivamente para las disqueteras, es un cable obviamente de 34 pines, no era muy angosto que digamos. El PATA por ende era de 40 pines, era hasta más ancho que el de 34, o sea que es más ancho que el FDD, y también obviamente ocupaba espacio. Y ahora el cable de SATA, que es obviamente la actualización, ¿sí? La actualización del cable PATA, ¿sí? Pues obviamente lo que hace es suprimir el espacio y también tener una mayor velocidad de transmisión, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros veamos que la tecnología avanza, se van haciendo más pequeñas los componentes, sean internos y en algunos casos también externos, ¿sí? Más que todas las partes internas del computador, pues todo se va haciendo más pequeño, ¿sí? Y con más velocidad, o sea, con más potencia. Inclusive cuando vimos el disco duro, vimos que el disco duro mecánico obviamente tiene su tamaño obviamente regular, ¿no? Es un tamaño no muy pequeño. Y los discos duros sólidos, ¿sí? Por ejemplo, son mucho más pequeños, mucho más delgados, y pueden superar hasta 3-4 veces más de la capacidad de almacenamiento. Entonces así mismo sucede con todo tipo de dispositivos, ¿sí? Internamente. Entonces no olvidarse, tipo de cable FDD 34 pines, tipo de cable PATA 40 pines y tipo de cable de SATA 7 conductores, ¿sí? 7 conductores. Muy bien, por el día de hoy hemos terminado con esta pequeña introducción acerca de los cables internos, en este caso del ordenador. Existen más cables, obviamente, que eso lo vamos a ver más adelante, que hace las conexiones obviamente de nuestro case a nuestra placa madre, que es muy importante también tenerlos en cuenta. Lo de allí, el resto de los diferentes cables obviamente de la información ya son los de la alimentación, y eso todos nosotros lo conocemos, sabemos que sale de la fuente de poder. Bueno chicos, por el día de hoy lo vamos a dejar ahí, vamos a pedirle que activen sus cámaras, voy a tener la grabación y se las estaré compartiendo más adelante en el Classroom y también la diapositiva porque vayan avanzando.